Ya, muy bien. Entonces nos damos cuenta que en Java la creación de la clase había sido prácticamente lo mismo, ¿no? Lo mismo que en este caso que en C++, ¿no? La única diferencia mínima del modificador de acceso que aquí se puede colocar de forma general, en Java se pone, para cada atributo se pone su modificador de acceso, ¿no? Ahora sí, ahora sí vamos a crear los objetos. Dentro de la función principal, en este caso en este main, voy a crear el objeto. ¿Cómo se crea un objeto en Java? Se crea de la siguiente forma. Igualito, de tipo cuadrado, atender, de tipo cuadrado, ahí está. Solamente que en Java ya no se pone el símbolo del asterisco, que es un puntero, ¿no? Me hubiera gustado explicar en este caso punteros, pero no, en C++ no. Hay muchas cosas de C++ que se han quitado, que en Java ya no las tiene por el simple hecho de que pues hacía una programación más complicada, era muy complicado entenderlo, ¿no? Pero no quiere decir que esto lo complica la vida, porque sí, no. C++ tiene una gran ventaja el hecho de que pueda manejar, en este caso, memoria, hardware a nivel, digamos, a nivel bajo, ¿no? Entonces es una gran ventaja. Pero bueno, no vamos a llegar a ese punto. Pero la única diferencia sería de que ya no se pone el asterisco, ya no se pone el asterisco. Cuadrado se pone aquí, le ponemos OBJ, va a ser igual a new cuadrado, abrimos paréntesis y ya está. Listo. Miren, la creación del objeto en Java frente a C++ es lo mismo, la misma forma de crear, pero la única diferencia es que ahora no utilizamos el asterisco. ¿No? Se va entendiendo, ¿verdad? Estas dos variables no había problema. Colocamos int a y int p, digamos. Aquí vamos a colocar int a, p. Listo, ahí está, no hay problema. Pero la creación del objeto es lo mismo, solamente no se pone el asterisco nada más. ¿Se entiende, verdad? Sí, Inge. Ya, aquí vamos a colocar ahora este mensajito que dice introduzca el valor del lado del cuadrado. Entonces, eso simplemente es un mensaje que en Java sería un system out println. Y aquí le vamos a colocar introduzca el valor de, ¿qué sería esto? Introduzca el valor del lado del cuadrado. Entonces aquí va a ser introduzca el valor del lado del cuadrado. Listo, ahí está, lo guardamos y listo, ahí está. Ahora sí, esta parte, por favor. Aquí viene algo muy importante, atiéndame esto. Dice, sin mayor, objeto, lado, hay que leer el valor. Recordemos que en Java, y aquí viene algo que van a entender ustedes, recordemos que en Java, para leer algo tenemos que crear un objeto de la clase scanner. ¿Cómo se crea? Miren esto. Scanner, aquí atiéndame. Scanner, así creamos. Scanner, OB, bueno, OB, P le vamos a llamar. P, que va a ser igual a new scanner, así se crea. A new scanner, abrimos paréntesis, ponemos system.in. Aquí colocamos system, aquí colocaríamos system. Punto in. Ahí está, punto y coma, ahí está. ¿Listo? Entonces, de esta forma creamos el objeto de tipo scanner, ¿no? Ahí está, scan. Bueno, aquí hay un error. A ver, ¿quién me puede decir dónde está el error? Que P ya ha sido declarado más. Eso, excelente. P, no puse P, Q lo voy a llamar. Q ya está. Ahora quiero que vean esto. Esto con esto y que vean esto, comparen esto con esto y a ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué opinan? A ver si alguien se da cuenta ahí. No tienen similitud ahí. Con el new tendrían similitud. ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál tendría similitud? Con new. Ah, los dos usan new. Ah, muy bien, los dos serían new. Pero son casi lo mismo. Aquí no hay nada y aquí hay algo nada más. Entonces, ahí está. Pero la palabra new, jóvenes, siempre se usa para crear un objeto, siempre. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Atiéndame. ¿Qué les he dicho? Java es un lenguaje 100% orientado a objetos. Entonces, si Java es un lenguaje 100% orientado a objetos, ¿esto cómo se entendería? ¿Esta Q qué sería? ¿Qué sería, jóvenes? ¿Esto qué es? El OBJ. bajo. Ya, ¿esto qué es? Pero esto OBJ, ¿qué sería? Objeto. ¿De qué clase? Objeto Cuadrado. cuadrado. ¿Eso qué sería? Un buffer. Objeto. No, es el buffer, sí, pero también es un objeto.
Es el buffer, pero tienes un objeto. ¿De qué clase? Scanner. De la clase scanner. Por eso se llama el buffer, es un objeto de la clase scanner. Entonces aquí nos damos cuenta también de que al final, es cierto que Java es 100% orientado a objetos. Esto no es una variable cualquiera. Obviamente es nuestro buffer que va a permitir hacer la lectura de datos, pero si nos damos cuenta, la palabra new, siempre se usa la palabra new cuando creamos un objeto, ¿ya? Entonces aquí está. Por lo tanto, si veo el new aquí, si veo el new aquí, entonces me doy cuenta que aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un objeto del tipo de la clase scanner que se va a llamar Q, que obviamente va a ser el buffer que va a permitirnos leer algo, pero ahora nos damos cuenta de que había sido cierto de que Java es 100% orientado a objetos, porque permite crear objetos, ¿sí o no? Sí, Esto para que se den cuenta, porque de aquí se parte. El mundo de entender la programación en objetos está más allá de lo que ustedes piensan. Tienen que estudiar bastante esto. Esperemos que en Programa 3 lo vean. Creo que al año van a ver, no sé. Que sigan continuando con programación orientada a objetos y les explique más cosas. No sé si van a ver C#, si van a ver PHP, cualquier otro lenguaje. Sigue siendo programación orientada a objetos. Todo lo que hemos visto aquí lo van a ver allá. Espero que no se olviden. Entonces, aquí se van a dar cuenta y ustedes van a ver, ¿no? Que Java es 100% orientado a objetos, ¿ya? Entonces, esta parte solamente les estoy explicando para que se den cuenta de que al final no se pone, pues, por arte de magia. No es que esto se pone, ni por ejemplo, en la palabra new, nunca la habíamos visto. ¿Para qué servía? Ahora que estamos creando objetos, recién nos damos cuenta que se usa al momento de crear objetos, ¿no veo o no? Entonces, ¿ves? Hay muchas cosas que antes no sabían, que le ponían por poner así a los zombies, pero ahora se va entendiendo. El programador tiene que entender siempre qué está pasando, qué, por qué, cómo las cosas. Si no, no nos sirve. Entonces, esta partita, a modo de explicación, estoy aprovechando a mostrarles de que aquí esto y esto tiene mucha similitud. ¿Por qué? Porque al final Java es 100% orientado a objetos, lo que significa que esta Q, que es el que hace el papel del buffer de lectura, es un objeto. ¿De qué clase? De la clase scanner. Ahora, aquí viene lo importante. Esta clase scanner, ¿dónde está? ¿Lo hemos creado nosotros o dónde se encuentra? A ver, ahí vean, le estoy mostrando también, hasta está brillando. Esa clase scanner, ¿dónde se sí, está encuentra? en la, en el import. En el import. Cuando importamos, son paquetes. En el paquete, ¿en qué paquete está, Pedro? Ahí está el nombre también. En el paquete util. Ahí está. Pues aquí dice, importar Java util scanner. Entonces, esta clase scanner está programada. Toda la clase que hace que este objeto se cree, está programado dentro de este paquete, que es el equivalente a nuestra librería en C++, ¿no ve? Solamente que en Java se llaman paquetes. Entonces, toda la clase que se ha creado, que permite crear este objeto, porque al final este objeto no se está creando por arte de magia. Un objeto se crea a partir de una clase, ¿no ve o no? Entonces, muchos pueden preguntarse, ¿y dónde está la clase scanner? Que permite que este objeto se crea. Esta clase scanner se encuentra dentro de este paquete, ¿sí o no? Por eso tenemos que agregar este paquete para que se pueda crear este objeto, ¿sí o no? Sí, Hay muchas cosas que saben, bueno, me estoy emocionando más, muchos lindos programar, pero bueno, ahí está. Es solamente para que no confundirles más, hasta ahí les voy a dejar con el hype. Ya ustedes cuando algún momento recuerden y sigan estudiando, van a decir, Silink ha dicho alguna vez esto, a ver si se acuerdan de mí. Entonces ahí está, ¿ya? Muy bien, entonces esto a modo de explicación nada más, pero ahora ya entienden por qué, porque antes para nosotros solamente era para leer datos, ahora entendemos que esto sirve para leer datos, pero ya sabes que es un objeto, ¿no? De tipo escala. Muy bien, entonces ahora sí, ahora vamos a leer. Voy a leer, aquí está, ¿no? Aquí estamos, voy a leer en el lado. ¿Cómo se lee? Igualito se lee. OBJ. Aquí hay otra diferencia. Ya no hay flecha, ya no hay flecha. En Java se usa, en vez de flecha se pone punto. Se pone punto, ¿ya? Algunos lenguajes de programación mantienen la flecha, algunos mantienen el punto. Por ejemplo, cuando ustedes aprendan PHP, en PHP se sigue usando la flechita, flecha, ¿no? Pero algunos lenguajes como C# bueno, los demás se usan punto. Entonces, algunos manejan flecha, algunos manejan punto. En este caso se pone OBJ punto, que sería lado, punto lado. En lugar de flecha, es punto en Java. Punto en toma el valor de nuestro buffer, que es Q, que ahora ya sé que es un objeto de la clase scanner. Entonces, Q punto, aquí, Q punto next int. Ahí está, Q punto next int. .com. Ahora aquí, a ver si alguien me dice esta vez, no quiero confundir, pero a ver si alguien se ha dado cuenta. Si alguien se ha dado cuenta, genial. ¿Qué está pasando aquí? Hemos dicho que el objeto Q, hemos dicho que Q, ahora nos damos cuenta que es un objeto. Pero ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo esa Q? A ver, ¿qué me dice?
¿No se dan cuenta? Ya. Sigan pensando. Quédense con esa idea en su cabeza. Van a ver ahorita qué va a pasar. Entonces, a ver, con estos jóvenes, ¿qué estamos haciendo? Estamos invocando, bueno, perdón, estamos leyendo un valor. Aquí leemos un valor y ese valor lo estamos metiendo en la variable obj, pero en el objeto, en su atributo, lado. Entonces, simplemente lo estamos leyendo el valor. ¿No veo o no? ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? Sí, Inge. Sí, Inge. Ahora sí. Después, ¿qué sigue? Dice aquí, venimos, aquí estamos. Ahora venimos acá. Vamos a invocar al método y recibir el valor en una variable auxiliar. Tenemos la variable auxiliar, tenemos aquí. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos? La variable A toma el valor, la variable A toma el valor ¿de qué? Toma el valor del objeto obj. Ahora sí, en lugar de flecha, ¿qué ponemos, jóvenes? Punto. Punto. Y le ponemos área. Le ponemos área. Y los abrimos y cerramos paréntesis y le ponemos punticom. Listo. Ahí está. Y ahora estamos colocando eso. Ahora sí quiero mostrarles. Ahora sí. De nuevo la misma pregunta. ¿Esto qué creen que está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y qué está pasando aquí? A ver, dígame. Alguien se empieza a dar cuenta. Espero. A ver. Sin todavía pensar en esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Está convocando la función Ya, el objeto está invocando ¿a qué función? de área. Área, que debería ser esto. ¿Y aquí qué creen que está pasando? Le estamos dando un valor al objeto, al Claro, atributo del le objeto. estamos dando un valor al atributo lado. Sí, muy bien, pero aquí está pasando lo mismo. Como Q, a ver, vean esto. Como Q es un objeto también de la clase Scanner, ¿aquí qué está pasando? Esto y esto son similares. Entonces, ¿qué está pasando? Es un objeto, es otro objeto, de diferentes clases. Entonces, ¿esto qué está pasando? Q está invocando a su método nextInt. Este método nextInt, ¿dónde está? En la clase Scanner. Entonces, nuevamente nos damos cuenta de que, mira, esto ya es igualito, claro, porque al final es programación orientada a objetos. O nuevamente nos damos cuenta de aquello, ¿sí o no? Sí, Inge. Dense cuenta, es lo mismo, por eso es lo mismo aquí. Obviamente, en un principio les he dicho, esto sirve para leer un valor, pero obviamente leo un valor, pero ¿a partir de qué? Pues a partir de que este objeto está invocando a su método nextInt. Este método nextInt nos va a devolver el valor que se lee por el teclado. Entonces, esto funciona igual que lo que hemos creado aquí, ¿o no? ¿Se dan cuenta, jóvenes, sí o no? Sí, Inge. ¿Ve? Hay muchas cosas que en Java al principio les decía, esto, inclusive les dije, a ver si se acuerdan, les dije en un momento, esto lo vamos a poner así, esto se lee un valor, pero luego les voy a explicar cómo exactamente qué es lo que está pasando. Ahora está pasando así. Entonces, ¿qué quiere decir? Había sido cierto que este Q, evidentemente es nuestro buffer que va a permitirnos leer valores, pero es un objeto. ¿De qué clase? De la clase Scanner. En este momento, ¿qué significa? Que esto, les dije, todo esto se convierte en el valor que se lee por el teclado, pero no se convierte por arte de magia. ¿Qué está pasando? Este objeto Q está invocando a su método llamado nextInt. Y este método nextInt hará todo lo que tiene que hacer y me devuelve el valor que se ha leído por teclado. Y recién todo este valor se asigna a este otro lado. Entonces nos damos cuenta de que aquí también se está invocando un método, al método nextInt, que es un método que está en la clase Scanner. Y esta clase Scanner está obviamente, no lo hemos programado nosotros, se encuentra dentro de la librería util. Entonces nuevamente nos damos cuenta de que evidentemente estamos manejando programación orientada a objetos y Java había sido cierto que es un lenguaje 100% orientado a objetos. ¿No ve? ¿Sí o no? Sí, Inge. Importante que se den cuenta de esto. Les va a servir como punto de partida para adelante, para cuando ustedes lleven la siguiente programación. Muy bien, aquí estamos invocando este método. ¿Listo? Después, ¿qué voy a hacer? Nada, un system out print line. Y aquí vamos a mostrar lo que sería aquí, digamos, que hemos puesto. Oxígeno, a mí también tengo 5. El área es, ahí están pasando clase otra materia también, ¿no? 2 en 1 están. Bueno, a ver cómo les da buena suerte en la materia. A ver, System Out Print Line. Aquí ponemos el área es. El área es, 2 puntos espacio. Y más, imprimimos, ¿qué ponemos ahí? Para imprimir el área, ¿qué tienes que imprimir ahí? ¿Qué variable? Exacto. Muy bien, Y luego ahora, ¿qué voy a hacer? Quiero imprimir el perímetro. Para calcular el perímetro, ¿qué hacemos? Lo mismo, invocamos al método. ¿Quién?
pues decimos que en la variable P se va a guardar lo que recibe, en este caso, lo que devuelve el objeto. OBJ, OBJ, punto, en este caso sería perímetro. Perímetro, ahí está. Agarramos perímetro, abrimos llaves, punto y coma, ahí está. Y después hacemos otra vez system out print line. Y aquí colocamos el perímetro dos puntos espacio, el perímetro es dos puntos espacio y más, pues la variable P, que está en el perímetro y listo. Hemos acabado de programar el mismo ejercicio en Java, lo vamos a ejecutar y van a ver que sí funciona. A ver, agarramos esto, que corra el proyecto. Y ahí está, a ver, corre el proyecto, le ponemos 5 el valor, ahí está, el lado es 5 y nos muestra que el área es 25 y el perímetro es 20. El mismo ejercicio es resuelto en Java que hemos resuelto en C++, pero diferencias casi no hay. Es más, aprender programación orientada a objetos ayuda demasiado a entender Java porque, les repito, Java es un lenguaje 100% orientado a objetos, es el paradigma que maneja. Entonces, si entendemos la programación orientada a objetos, entendemos cómo funciona Java. Entonces, ahí está. ¿Se entiende, jóvenes? Ahora sí, preguntas, por favor, porque eso es todo. En Java, preguntas. Y dentro del class, ¿qué cosa se coloca arriba de la función central? ¿Aquí? Sí. No, nada. Así va a ir. No tiene atributos. La clase que agarra la función principal no tiene atributos. Por naturaleza no tiene atributos. Solamente es una clase que dentro de la clase está la función main. Es que la función main no puede estar fuera de una clase porque, ¿por qué? Porque es netamente orientado a objetos. Todo es clase y objetos en Java, por eso está así. Entonces, ¿se puede poner atributos? Se puede, pero no es necesario, solamente va ahí, porque es una clase vacía, sin atributos, porque esta clase solamente va a tener único método al main y nada más. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta más? Ya, si no hay preguntas, ¿se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Otro ejercicio rapidito voy a resolver en C++ y en Java también. Aquí está, archivo nuevo, nuevo proyecto. Y aquí vamos a hacer algo muy interesante también. A ver, esperemos que el tiempo nos alcance. Vamos a poner aquí paciente. Esto vamos a hacer. A ver si nos alcanza el tiempo. Paciente, ahí está. Venimos aquí, ahí está. Ahora sí. Voy a crear una clase, atiéndame. Voy a crear una clase que me permita crear objetos de tipo pacientes. Ya, voy a crear una clase de tipo pacientes. Atiéndame esta parte. Muy bien. Entonces, ¿qué decir? Voy a agarrar, atiende. Entonces, aquí voy a utilizar mi mente y mi nivel de abstracción y voy a decir qué cosas tendrán los pacientes, ¿no? Qué cosas se podrá guardar de los pacientes. Entonces, tengo que pensar en atributos y métodos. Esa parte casi no se preocupen porque para facilitarse el examen, yo no les voy a decir, ya, pues pensar qué atributos quieres poner, no, eso no se hace. Más adelante van a aprender ustedes a colocar aquello. Yo les voy a decir en el examen qué atributos quiero que tenga la clase, ¿ya? Por ejemplo, así les puedo decir. Va a ser mucho más sencillo para ustedes, así que con eso ni para que repruebe. Aquí así les voy a poner. Así, eso voy a decir. Créeme una clase que se va a llamar, digamos, paciente, en este caso, paciente. Y lo que yo quiero en esta clase es que tenga como atributos su nombre del paciente, sus nombres, sus apellidos, su peso y su estatura. Ahí está. Entonces, ¿ves? Ahí está. Entonces, yo les voy a indicar en el examen qué nombre va a tener la clase, qué atributos va a tener la clase y también les voy a decir qué métodos va a tener la clase. Entonces, va a ser sencillo para ustedes el examen. Les estoy regalando esto, no sé. No, de buen humor creo que estoy. Entonces le estoy regalando, porque en realidad yo les tendría que decir, crea una clase paciente que permita hacer esto, y ustedes tienen que pensar todo. Pero como no hemos visto mucho ejercicio de programación orientada a objetos ni nada, entonces les estoy dando esta alternativa, por favor, les voy a tener regalado. Pero aquí pensaremos un poquito, a ver, aquí pensaremos todo, porque todo esto no es imposible, se puede pensar, todo se puede, ¿no? Es razonamiento, lógica. A ver,
Si yo estoy analizando, a ver, atiendan, nos ponemos a pensar, si yo estoy analizando un objeto, bueno, voy a crear una clase para definir objetos de tipo paciente, lo que tengo que preguntar es lo siguiente. ¿Paciente es un objeto que existe en el mundo real? Sí. Ahí está. ¿Qué cosa tienen los pacientes? ¿Los pacientes tienen nombres? ¿Estará bien que tengan nombres, sí o no? Sí, tienen nombres. ¿Los pacientes tienen apellidos? Sí. Sí, tienen apellidos. ¿Los pacientes tendrán un peso ahí, como pacientes? Sí, Sí. je. ¿Y tendrán estatura? También. Sí, Bien. je. Ahí está. Entonces, nos damos cuenta que estos atributos están bien. Puede ser que tenga más cosas, ¿no ve? Puede tener más cosas, pero yo estoy abstrayendo así, es mi capacidad, es mi capacidad de mí de pensar así. Entonces, para mí, paciente solamente tiene esto, nada más. Alguno puede pensar con otras cosas. Bueno, la cantidad de atributos que ustedes razonen va a depender del problema que estén resolviendo y de la capacidad de analizar que tengan ustedes. Pero para mí ahorita, esto nomás. Digamos que para mí paciente tiene solamente estos atributos. Muy bien. Ahora vámonos al segundo elemento, que va a ser en este caso, los métodos. A ver, ¿qué métodos podrá tener paciente? A ver, ¿quién me puede decir algo? Aquí viene algo muy importante. Si yo digo que el paciente tiene nombres, apellidos, estatura y demás, aquí les voy a poner lo siguiente. Para mí ahorita se me viene a la mente que el único método que va a tener esta clase va a ser la siguiente. Atiende. A ver qué va a tener aquí. A ver qué piden ustedes. Calcular, IMC. A ver, un ejercicio clásico, lo vamos a convertir en clase y objeto. A ver, ¿esto será un método de los pacientes? ¿De los pacientes se puede saber cuánto es su índice de masa corporal o no se puede saber? Se puede. Entonces, ¿sería un método de los pacientes, sí o no? ¿Sería un comportamiento? ¿No veo o no? Sí. Sí, je. Ya, ahora les pregunto a ustedes, ¿será posible calcular el IMC? Porque recuerden que los métodos se tienen que colocar en base a los atributos que tienen. Por ejemplo, ¿no ve? Yo les he dicho a ustedes, ¿no ve? Como en el caso del celular, por ejemplo. Si mi celular no tiene cámara, no va a tener el comportamiento de sacar fotografías porque no tiene cámara. Aquí pregúntense ustedes, ¿se podrá hacer el cálculo del IMC con esos atributos que hemos colocado, sí o no? Sí. Sí se podría, porque ¿a partir de qué atributos podría calcular? Peso. El peso y la estatura. Entonces, porque el IMC se calcula en base al peso y a la estatura. Entonces, miren, para cumplir con este comportamiento, con este método, voy a necesitar el peso y la estatura. Pero yo lo tengo, por lo tanto, este método es algo que sí se puede calcular. Pero ¿qué pasaría si tengo esto? ¿Se podría calcular el IMC si tengo así o no? No. No, porque no tengo los atributos, no tengo ni el peso ni la estatura, no podría hacer. Entonces, ahí está. Pero si lo tengo, lo podría calcular. Entonces, aquí viene algo muy importante que quiero que se metan a la cabeza. Ya, cuidado que estén confundiendo después. Pero, ¿qué pasará con los nombres y con los apellidos? Muchas veces los programadores se confunden y dicen, y piensan que todos los métodos, pero piensan que todos los atributos que has puesto aquí obligatoriamente tienen que utilizarse en algún método. Eso es falso. Eso es completamente falso, ¿ya? Por ejemplo, aquí me atrevo a decir que los nombres y los apellidos que estoy colocando para esta clase son atributos que solamente son de información. Con los nombres y los apellidos no puedo calcular nada. ¿O qué podría calcular? A ver, dígame, ¿qué método podría poner teniendo los nombres y los apellidos? ¿Habrá algo? A ver si a veces alguno de ustedes se lo puede ocurrir. ¿Habrá algo? No hay. No hay nada. Entonces, como no hay nada, muchas personas piensan, estos métodos de aquí, estos atributos, pero no me sirven, lo voy a borrar. No, sí te sirve. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que a veces pasa que cuando nosotros estamos identificando los atributos y los métodos para una clase, vamos a toparnos con este tipo de atributos, que prácticamente solamente son atributos de tipo informativo, se llama, solamente son de tipo informativo. Estos atributos, como los nombres y apellidos, no van a calcular nada, no van a ser parte de ningún comportamiento, pero en cambio el peso y la estatura sí, son atributos de los pacientes que necesariamente con estos valores sí puedo agregar una funcionalidad a esta clase. ¿Cuál? Pues calcular el IMC, porque a partir de estos valores puedo saber cuál es el IMC, entonces voy a tener este método. Entonces, no quiere decir, ¿con esto qué quiere decir? Que no todos los atributos se usan
en los métodos, ¿ya? Hay algunos que sí sirven para los métodos y algunos que no, como en este caso, el peso y la estatura, dos atributos que van a dar una funcionalidad a esta clase. Pero con nombres y apellidos no puedo hacer nada. Pero como no puedo hacer nada, que se inservibles. No, son igual son atributos del paciente, pero se podría decir que son atributos que solamente son informativos. En cambio, con el peso y la estatura son valores que a partir de estos dos valores se puede calcular este otro. Entonces, estos dos son atributos más importantes de la clase. ¿Por qué? Porque a partir de esto damos una funcionalidad. En cambio, esos dos solamente son informativos. Pero puede haber clases que tengan estos atributos también. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Inge. Muy bien. Así les voy a dar en su examen, así comidito, a menos que me hagan enojar o algo. Por el momento, así les voy a dar en su examen, así pan comido, así el nombre de la clase, qué atributos tienen, qué métodos tienen que crear. Entonces ya ustedes van a dar cuenta. Así como esto. Si yo les presento esto, ya ustedes me tienen que decir, aquí tiene nombres, apellidos, aquí tiene el peso. Ya, este método, calcular IMC. Se supone que con esto voy a calcular estos de acá. Estos de acá, voy a calcular con estos valores. Estos de aquí, bueno, sí los voy a llenar, pero no son parte de ningún procedimiento, entonces son informativos. Entonces así van a darse cuenta ustedes. Entonces, esto es lo que voy a programar. A partir de esto, voy a crear una clase que me permita crear objetos con este tipo de estructura, que tengan estos atributos y este único método. Voy a programar. ¿Se entiende, verdad? Sí, Inge, se entiende. Ya, como tenemos poco Sí, tiempo, entonces, a ver, vamos a escoger un lenguaje nomás. ¿En cuál lo programamos? Bueno, haremos una sesioncita más, lo crearemos en los dos. De una vez, ya, en C++ y en Java lo vamos a crear rapidito. Ya, si se acaba el tiempo, vamos a tener que hacer una sesión más, por favor, de unos 10 minutitos para poder terminar. Lo vamos a programar. Muy bien, entonces en C++ primeramente lo hacemos, listo, agarramos y aquí. Y venimos, pues, clase. Se crea la clase, primero clase. ¿Qué se va a llamar la clase, jóvenes? Ahora participen, por favor. Paciente. Eso, paciente, ¿no ven? Ni siquiera tienen que pensar en el nombre, yo lo estoy diciendo en qué se va a llamar. Paciente, ahí está, listo, paciente. Ahora sí, atributos, primero voy a pensar en qué atributos va a tener, pero en C++ le ponemos public, dos puntos, y ahí está, los atributos. ¿Cuántos atributos tiene esta clase? 4. 4. Los nombres, apellidos, pues, para los nombres, ¿qué tipo de atributo va a ser? ¿Qué tipo de atributo? ¿Qué tipo de dato va a ser? Si vamos a hablar de nombres. Int nombres. Ya, string, otra voz, ¿no ve? String, nombres, listo, ahí está. Para los apellidos, ¿qué va a hacer? Quiero guardar apellidos, ¿qué va a hacer? Otro string, apellidos, listo. Agarramos el peso y la estatura. ¿Qué será el peso? Va a ser un float, también puede ser un doble. Nos conviene trabajar con doble peso. ¿Y qué va a ser? La estatura también va a ser un doble, ¿no veo o no? Sí. Doble estatura. Listo, para mí serían estos atributos, ya está. Ahora, ¿qué me falta hacer? El método. Public, también aquí public, ahí está public, dos puntos, espacio, ahí está. Public, dos puntos, espacio, ahora sí, creamos el método. Como este método va a ser una función, ya les he dicho, ¿qué tenemos que pensar? Retorno, valor de retorno, ¿qué va a devolver? O si no va a devolver nada, nombre de la función y sus parámetros. A ver, primera pregunta. ¿Esta función va a devolver algo, sí o no? Sí. ¿Qué cosa tiene que IMC. devolver? El IMC. ¿Qué va a terminar siendo qué tipo de dato? Podría ser un float o un doble porque no Ya, es podría ser un float o un doble, pero si son dobles, ¿qué va a terminar siendo? doble. Doble, entonces mi función va a ser de tipo doble. ¿Sí o no? ¿Qué se va a llamar? Se va a llamar calcular IMC. Calcular IMC. Le van a poner el mismo nombre que le he puesto yo ahí. Calcular IMC. Ahí está. Ahora lo segundo. Parámetros. Esta función necesitará parámetros, ¿sí o no? No, porque ya están dentro de una clase. Eso. No, porque ya tengo el peso y la estatura que este método necesita para calcular el IMC. Y como son atributos, esta función no necesita parámetros porque los valores que necesita son parte de la misma clase. Por lo tanto, esos valores van a venir aquí directamente al calcularse. ¿No veo o no? ¿Se entiende, no ve? Eso. Pero no quiere decir que siempre es así. Mañana vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Vamos a hacer un ejemplo donde, ¿qué pasa si la función o la clase no tiene los atributos que necesita?
Entonces ahí obligatoriamente tendríamos que mandarlo como parámetro. Eso lo vamos a ver mañana, porque no quiere decir que siempre es así. A veces hay que mandar parámetros, pero vamos a ver. Pero en este caso en particular, para este ejemplo, pues no es necesario ningún parámetro porque lo que necesito está guardado como atributo de mi clase. Y como todo esto son parte de la misma clase, entonces este método va a usar directamente esto. Por lo tanto, no necesita ningún parámetro. Listo, ahí está. Y empezamos con la fórmula. Vamos a crear una variable que se llama int im. Bueno, va a ser un doble, va a ser un doble imc. Voy a crear una variable local ahí. Voy a crear una variable local, punto y coma. Y voy a decir que IMC toma el valor. ¿Y cuál era la fórmula? ¿Se acuerdan la fórmula para el cálculo del IMC? ¿Se acuerda alguien? Creo que es peso por estatura sobre 2. No, es peso sobre estatura al cuadrado. Peso sobre estatura al cuadrado. Eso, ¿no ve? A ver, ahí está. Entonces va a ser peso, a ver, ¿qué pasa si pongo esto? Peso sobre estatura elevado al cuadrado. A ver, ¿así estará bien? No. No. ¿Qué está mal? Tiene que tener- Ya, ahora sí está bien. Estatura. ¿Sí está bien? ah, No está mal, pues. Vean las variables. ¿Acaso P se llama? ¿Qué se llama para mí? Peso. Peso. Ah, entonces aquí le ponemos peso. Aquí para mí no ha sido es estatura. Aquí va a ser estatura. ¿No veo o no? sí. Así sería. Ahora, ¿qué me faltaría de esa función? ¿Ahí termina o qué falta? Un return. Eso, el return. ¿Retornamos qué? Bien, La variable local IMC. IMC. Listo, ya está. Y prácticamente, señores, aquí está. Esta sería la clase que estamos creando a partir de este ejemplo. ¿Es todo lo más sencillo, no? Ahora se está entendiendo mejor. Así no es difícil. ¿Se entiende, no ve? sí, Inge. Como no hay ningún método más que crear, no hay nada. Es el único método que estoy creando. ¿Listo? Sí, Inge. Listo. Ahora, ¿qué nos faltaría crear? Los objetos. Voy a crear dos objetos de tipo paciente. Primero uno voy a crear. ¿Cómo creamos el objeto? De tipo paciente. Como estábamos en C++, asterisco, lo voy a llamar paciente 1, lo voy a llamar pac 1, lo voy a llamar. Puede llamarse cualquier cosa y no siempre es objeto 1. Aquí, esta variable de aquí es cualquier cosa para ustedes. Pero yo voy a llamar paciente 1. Va a ser igual a new paciente. Y de esa forma se crea el objeto en C++. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer después de crear el objeto, ¿qué cosa es? Hemos dicho. Introducir valores. Introducir los valores para quiénes? Para los atributos de la clase. ¿No veo o no? Para cada uno. Voy a leer, el orden no importaría, pero voy a hacer ordenado. Vamos a poner nombres ahí. Aquí vamos a colocar nombres. Y vamos a colocar aquí lo que llegaría a ser, leemos el valor. Entonces aquí vamos a colocar paciente 1, que es la variable de mi objeto, ¿verdad? Cuidado que estén pensando, cuidadito que estén comunidos. Ah, ¿esto qué cosa es? Ah, no tenía que ser objeto. Es un nombre de variable, nomás cualquier cosa se puede llamar aquí. ¿No ve? Como lo he cambiado, cuidado que se confundían. Ahora estamos poniendo paciente 1. Ah, bueno, hay que leer. Sin, lo vamos a leer vamos a hacerlo bien, sí. Code menor, aquí vamos a colocar. Introduzca el nombre, o su nombre. Introduzca su nombre, ¿no? Del paciente. Estás hablando del paciente. Ahí está. Para que se haga un salto de línea, vamos a colocar un end line. Aquí sería menor, end L. Ahí está, punto y coma. Y ahora sí, ¿qué hacemos? Paciente 1, que es el objeto, ¿no? Ah, bueno, sin. Tendría que ser sin, mayor, paciente 1, punto, ¿qué cosa? Si queremos leer el nombre, va a tener que ser punto, nombre. Ah, pero aquí está mal. Aquí está mal. Para leer cadenas, utilizamos el getLine, ¿no? En este caso, el getLine, que tenemos que cambiar aquí el sin, punto y coma, o bueno, coma, y luego le mandamos el 100. ¿Se acuerdan de esto? Va a ser paciente 1, punto, bueno, no punto, sería flecha, nombres, listo. Y esta sería la forma en cómo leeríamos ese nombre ahí. Porque habla de nombres, entonces va a guardarse los dos nombres ahí. Entonces sería así. ¿Se acuerdan? El getLine. Ah, bueno, me sale error aquí. A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué me falta aquí?
Un punto y coma. Es un punto y coma. Las clases en C++ terminan con punto y coma. Ahí había un error. A ver, vamos a compilar. Ahí está. No tenemos ningún error. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Para leer una cadena hemos usado el getLine. ¿No? Igualito estábamos usando. A ver, acuérdense. ¿Sí o no? Sí, ya. Ahora les voy a preguntar, ¿por qué no puedo utilizar sin? Piénsenlo. Me van a responder en la siguiente sesión. Mismo enlace conecta. Y me responden, ¿por qué no puedo utilizar sin aquí? Y usamos el getLine. Me responden en la siguiente sesión, por favor. ¿Ya? Mismo enlace. Gracias.